día de preparación. Vamos a comenzar una nueva temática y para ello vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y el permiso de Dios para esta labor. Así que lo primero que vamos a hacer es, como siempre, arrodillarnos para orar. Padre nuestro que está en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. En este día de preparación le damos gracias por la vida y la salud, por los cuidados de la noche, por permitirnos despertar con vida y porque su gracia siempre está con nosotros. Gracias a aquella gracia, a su Espíritu Santo, es que somos conmovidos para realizar esta labor de llevar el Evangelio y queremos pedir, Señor, que usted nos autorice para hacer esta labor, que nos bendiga con su Santo Espíritu y no sin antes que nos perdone de todo pecado por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos redima de todo mal. Que la sangre preciosa de Cristo nos limpie y emblanquezca nuestras vestiduras y que su manto de justicia cubra la vergüenza de nuestra nudez. Para ello ahora requerimos su Santo Espíritu. Sabemos que nos ha perdonado en el nombre y en los méritos de Jesús y pedimos por favor su Santo Espíritu y la autorización para llevar adelante este estudio. Que tu palabra sea nuestras palabras, que tu Espíritu sea nuestro Espíritu y que tu voluntad sea sobre nuestra voluntad. Padre, bendícenos con este estudio, que tú puedas ser glorificado, enaltecido y engrandecido, y que tu iglesia pueda ser edificada, direccionada e instruida. Todo esto te lo pedimos, Padre, agradecido porque sabemos que nos has oído, pues te lo hemos pedido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hoy vamos a continuar con la temática del espiritismo, pero la vamos a llevar, vamos a hacer una temática que, si bien tiene que ver con el espiritismo, también tiene que ver con el ecumenismo. Perfecto, esta temática de hoy entonces tiene que ver, metamos ustedes un poquito. Entonces, esta temática de hoy tiene que ver un tanto, como les comentaba, con el espiritismo, pero también con el ecumenismo, pero sobre todo con el ecumenismo. Y ahora sí me voy a colocar concentrado, pues estaba ubicando bien en la cámara. Como les digo, hoy vamos a ver el ecumenismo dentro del espiritismo y nos vamos a dar cuenta que el ecumenismo, que hoy están aceptando los adventistas corporativos, los mismos pastores y la gente, los hermanos, hoy están aceptando el ecumenismo. Quizás hace algunos años, cuando nosotros pertenecíamos a la organización o a la corporación, se negaba el ecumenismo, pero hoy ya se defiende en forma abierta. Así que vamos a ver qué repercusiones tiene de que nosotros como iglesia o como individuos seamos ecuménicos. Hoy pululan por la internet, por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp, por los grupos de WhatsApp de adventistas, y dentro del adventismo pululan un gran número de personas con un espíritu ecuménico. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto. Así que no hablo más, no hacemos más preámbulos y nos vamos de lleno a la temática que nos invita esta mañana. Así que vamos entonces, Dios les bendiga. En primer lugar, aquí yo no sé si se notará muy bien, he puesto a modo de para comenzar, ¿no? He puesto esto, disculpen ustedes, he puesto estos símbolos, estos logos, en primer lugar para que ustedes vean que el primer logo acá pertenece al Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Valparaíso, Católica Valparaíso. Y tiene el mismo logo adventista, o que se dice ser adventista, pero vemos que es católico, que es la Biblia abierta con la llama, con los dos
¿no es cierto?, con las 2 hileras de llama. Ya vamos a entender por qué trae 3 líneas. A nosotros nos mentían qué significaban los 3 ángeles. Entonces, si fuese esto los 3 ángeles, tendría que entender que en la Pontificia Universidad Católica también se cree en los 3 ángeles, se predican los 3 ángeles. Acá tenemos la iglesia adventista, ¿no es cierto?, idéntica a la católica, incluso con la cruz ahí. Ustedes pueden divisar la cruz. Y acá tenemos el mismo símbolo, idéntico, pero de la iglesia bautista fundamental. Ya les voy a ir aclarando un poquito lo que les estoy mostrando. Bueno, la idea es sacar a la gente del error y que tengan cuidado. Bueno, el ecumenismo. Vamos a entender un poquito el concepto de ecumenismo. No vamos a hacer un estudio profundo de lo que es el ecumenismo ni de su historia, pero lo vamos a hacer así en forma rápida, porque lo que yo quiero mostrarles es mucho más que la historia del ecumenismo, sino quiero mostrarles la actualidad del ecumenismo. Cómo el ecumenismo está presente hoy en día en toda la cristiandad y sobre todo lo peligroso que es estar en el ecumenismo. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Ese es el concepto moderno. Esto está sacado de la Wikipedia. Ese es el concepto moderno. Pero vamos también a ver otro concepto que hay sobre el ecumenismo en su origen. Pero bueno, lo que busca el ecumenismo es la unidad de los cristianos. No dice de todos los cristianos excepto la iglesia adventista, sino que todos los cristianos. Todos los cristianos que estén, ya vamos a ver, bajo el alero de Roma, o los que estén en las ciudades. Todas las denominaciones que están en las ciudades por obligación están en ecumenismo. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Del griego antiguo eukumene, aunque se pronuncia en griego moderno ikumeni, tierra habitada. O sea, ikumeni significa tierra habitada. Ya vamos a ver qué tipo de tierra. Si bien el término ecumene se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano, ojo con eso, es un término o es un concepto del Imperio Romano propiamente tal, para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad. En la actualidad, la palabra ecumenismo tiene un significado eminentemente religioso. Lo tuvo en forma política, que significa las tierras que pertenecen a Roma o al mundo unido bajo el Imperio Romano, ya lo vamos a ver, y es usada para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo. Hoy en día también se le da una connotación religiosa, político, religioso, civil e iglesia, el poder civil y la iglesia unidos bajo el ecumenismo. El ecumenismo, como pueden ver ustedes, no es más y nada menos que la unión del poder civil con el poder de la iglesia, lo que está totalmente prohibido en la Biblia. Pero se van a sorprender aún más de lo que tengo en esta mañana para ustedes. Dice después allí, se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas en el mundo como unidad. En la actualidad de la palabra ecumenismo tiene un significado eminentemente religioso y es usado para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hayan separadas por cuestiones de doctrina, de historia o de tradición o de práctica. O sea, se van a reunir a su pena a pesar de las doctrinas que puedan haber de diferencia entre una denominación y la otra, de las prácticas o de la historia que puedan tener entre unas y otras. El ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso. Este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones, tanto las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam, como otras. Pero el ecumenismo en realidad está
en búsqueda de la unión del cristianismo. Ahí nos está diciendo el cristianismo, pero bajo el alero de Roma, bajo Roma. Todas las iglesias cristianas bajo la jurisdicción de Roma están dentro del marco ecumenismo. Hay otro concepto que se llama diálogo interreligioso, que es el diálogo que se hace con las denominaciones o con las confesiones que no son cristianas o abrámicas. Perfecto. En el caso del judaísmo, que sí es una religión abrámica, del Islam, que no es una religión abrámica, pero te la quieren pasar como abrámica, pero no es abrámica, sino es pagana derechamente, y otras como el Krishna, el budismo, el hinduismo, y eso se llama diálogo interreligioso. Pero dentro de los cristianos, dentro de las distintas denominaciones, desde el catolicismo hasta el pentecostalismo, eso es ecumenismo. La unión de todas las diversidades religiosas cristianas en una misma iglesia, bajo Roma. El sentir de numerosas personalidades cristianas del último siglo, el ecumenismo constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos, en orden al cumplimiento del mandato de Cristo, que todos sean uno, según Juan capítulo 17, versículo 21. Pero si nosotros leemos ese capítulo de Juan capítulo 17, 21, está hablando de que todos sean uno en la palabra de Dios, en la palabra que Dios reveló, guardando sus mandamientos, teniendo su Espíritu Santo. Esa es la verdadera unidad, en la verdad, en la palabra, la verdadera santificación. Pero sabemos que estas denominaciones son distintas unas de las otras porque aceptan ciertos aspectos de la Biblia pero rechazan otros. Por eso las denominaciones no se ponen de acuerdo. ¿Pero qué van a hacer? Van a eliminar aquellos puntos que o están eliminando o eliminaron aquellos puntos que causan diferencia dentro de la doctrina de cada una para hallarse unidos en puntos comunes de doctrina. Todos creemos en Cristo, todos creemos en el amor, pero ya vamos a ver cuáles son los puntos. Vamos a ver, son 3 puntos peculiares, puntuales, que van en busca de esta unión en puntos comunes de doctrina. Es por eso que a ustedes le llaman ahora separatista. Anoche una persona me llamaba separatista, disidente, reformista, reformador. Cuando escuchamos a un adventista, que no ha sido el primero, que te catalogue como separatista, divisionista, disidente o liceanamente reformador, estamos hablando de una persona que ha sido ideologizada por medio de medios jesuitas. Quizá esa persona no es un jesuita, pero ha sido ¿qué? Ideologizada por pastores con un discurso o que son jesuitas directamente. Cualquier persona que hable en contra de la reforma, ya estamos en presencia del espíritu de los jesuitas, pues los jesuitas nacieron puntualmente para destruir y contraatacar la reforma protestante que Martín Lutero levantó hace 500 años. Por lo tanto, ese espíritu inquisidor lo estamos viendo no solamente en el mundo ecuménico de afuera, sino también en el mundo ecuménico de adentro del adventismo. Por eso esta gente nos acusa usando epítetos que son propios de la Iglesia católica y de la Iglesia judía farisea. El término ecumenismo proviene del latín ecumenicus y del griego eukumenae, y a su vez de ecumenei, y significa lugar o tierra poblada como un todo. ¿Qué significa? Lugar o tierra poblada como un todo. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Ya vamos a ver que en la Biblia eso es así. Vamos a utilizar la Biblia y con la Biblia vamos a descubrir esto. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Sin embargo, en la literatura de la época romana, el término tenía un significado político imperial. ¿Se dan cuenta? Que el verdadero significado es un significado político imperial. El ecumenismo, o en la palabra ecumene, tiene una connotación política imperial, del Imperio Romano, de la política del Imperio Romano, poder civil. Pero como lo vimos que este fragmento es sacado del mismo fragmento anterior, de este mismo fragmento, y
en este otro fragmento se nos decía que hoy en día el ecumenismo tiene una connotación también religiosa dentro del cristianismo. Interesante ver cómo aquí se está cumpliendo la profecía del barro cocido de alfarero unido al hierro. De esta manera se une el barro cocido con el hierro a través del ecumenismo. Vamos a entender que entendamos que el ecumenismo no es un movimiento moderno, sino que es algo que se viene dando desde el Concilio de Nicea, desde hace muchos siglos atrás, que la Iglesia Católica viene trabajando con el ecumenismo, y esta es la herramienta que utiliza la Iglesia Católica en su momento, la Iglesia judía en su momento, y la Iglesia cristiana en su totalidad en este momento. Es la herramienta que utiliza, ¿no es cierto?, estos estamentos para unirse como barro cocido de alfarero, según Daniel 2, unirse como barro de alfarero al hierro, cumpliendo así la profecía de la estatua de Nabucodonosor de Daniel 2 que les mencionaba. Volvamos a este otro fragmento. Dice: el término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de tierras conquistadas. Sin embargo, en la literatura de la época romana el término tenía un significado político imperial que superaba el sentido geográfico. Ya vemos, el término tiene un sentido religioso actualmente, pero históricamente tiene un sentido geográfico que tiene que ver con la geografía, los terrenos que están bajo la jurisdicción de Roma, pero también un significado más importante que es el político imperial. También dice que implicaba el mundo como unidad administrativa, el imperio romano. ¿Se dan cuenta que Ecumenei en realidad tiene que ver con el imperio romano? Tiene que ver... Perdonen ustedes. Disculpen ustedes. Tiene que ver con el imperio romano, con su administración, con la jurisdicción geográfica, pero también con la religión y con toda la administración y todo el poder político que envuelve a Roma. Roma en todos sus estamentos, político, religioso, económico, civil, es Roma. El ecumenismo es Roma en todos sus estamentos, religioso, político, económico, geográfico, administrativo. Esto es profundo. Es el Estado romano en toda su totalidad. Vamos a leer esta cita de la hermana White, que es muy conocida por muchas personas, puede ser muy conocida, y dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes. Es interesante, vendrá de por sí sola. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para denominar a las personas que no van a estar de acuerdo a esta unión o a este ecumenismo, a esta unión en puntos comunes de doctrina, que es otra forma de decir ecumenismo? La palabra es disidente. ¿A quiénes se les está acusando hoy actualmente de disidencia o de disidente? Sí, claro, a los adventistas del séptimo día, que no conforme a esta situación que estamos viendo dentro de la organización adventista, en donde estas palabras profetizadas por el ángel de White se están cumpliendo al pie de la letra, y nosotros no conforme a esta situación nos hemos salido o nos han expulsado de aquella corporación, sobre todo por levantar nuestras voces contra este movimiento y contra la corporación que está bajo este movimiento. ¿Y cuál es el epíteto que se nos está prodigando? Disidentes. Es interesante que la corporación y los hermanos adventistas, entre comillas adventistas, estén utilizando un término, un concepto que está profetizado, que iba a ser utilizado, profetizado en el Espíritu de Profecía, que iba a ser utilizado
para denominar peyorativamente a aquellos que no estén de acuerdo con esta unidad en los puntos comunes de doctrina, o sea, en el ecumenismo. Interesante. Vamos a ver estos tres puntos que unen al ecumenismo. Es por eso que tenemos el mismo símbolo, ¿no es cierto? Como muestra aquí esta, no sé si se verá bien, pero este símbolo que muestra a la iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia bautista, y ustedes pueden revisar también a los pentecostales, a los metodistas. Todas las iglesias están cambiando sus logos y los están actualizando con esta Biblia abierta, esta cruz y estas llamas con estas tres llamas. Lo tiene la Iglesia Católica, la Pontificia Universidad Católica de Filosofía de Valparaíso, aquí en Chile. Lo tiene la Iglesia Católica Adventista del Séptimo Día. Y como pueden ver también ustedes, lo tiene la Iglesia Bautista. Los tres puntos que en 1982, en un tratado en Lima, 81-82, se realiza una reunión ecuménica en Lima, Perú, y se establecen estos tres puntos de unión que dice la profecía. Perfecto. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina. Son tres puntos los que unen a las iglesias en ecumenismo y se influyan sobre el Estado, o sea, la ramera se va a subir nuevamente sobre la bestia, pero esto a través de ¿quién? De los protestantes. Influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella. Ya vamos a ver cómo este poder va hacia el Estado, hacia los reyes de la tierra. Recuerden que el Estado es gobernado por los reyes de la tierra. Lo que aquí se está profetizando es lo que vamos a encontrar posteriormente en Apocalipsis 16. Así que recuerden este pasaje del Espíritu de Profecía del conflicto de los siglos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, o sea, los protestantes, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, en ecumenismo, influyan sobre el Estado, sobre el poder civil, sobre el hierro, o sea, el barro, influyendo sobre el hierro, sobre el Estado para que impongan los decretos. Eso es hablar como el dragón. Y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, la imagen de la bestia. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, porque en Apocalipsis 13, en el versículo 1 al versículo 10 encontramos a la primera bestia, que es el papado. En el capítulo 12, de Apocalipsis encontramos al dragón, la primera bestia, que es el imperio romano y el diablo mismo. En el capítulo 13, como les decía, del versículo 1 al versículo 10 encontramos a la bestia, que es propiamente el papado. Y en el capítulo 13 también, pero del versículo 11 hasta el 19, 18 o 19, si mal no me equivoco, encontramos a la imagen de la bestia a dos cuernos, la que sube de la tierra, o Estados Unidos de Norteamérica, o los protestantes, en un sentido más literal. Pero, ¿qué iban a hacer ellos? ¿No es cierto? Cuando la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, o sea, del poder papal de la Edad Media. ¿Qué harán? La inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La persecución contra la disidencia. Interesante que aquí tenemos en rojo los tres puntos comunes de doctrina en la que se han unido en ecumenismo: bautismo, Eucaristía y ministerio. Y estos tres conceptos los escuchamos aún dentro de la Iglesia Adventista. Dentro de la Iglesia Adventista hoy se pueden escuchar, además de estos tres términos, bautismo, Eucaristía, ministerio, cuaresma, y un montón de otros epítetos y términos católicos que han sido introducidos, como el mismo término Trinidad. Todos tienen que unirse en los mismos puntos comunes. Todos tienen que unirse en el mismo lenguaje y diálogo. Es por eso que los adventistas corporativos hoy defienden el concepto antibíblico de la Trinidad, haciéndola pasar como divinidad o deidad. El hecho de que tú y yo creamos en la tercera persona, que es el Espíritu Santo, no nos hace trinitarios, pero hoy nos quieren engañar que esa deidad o divinidad, ese creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo significa que somos trinitarios o que creemos en la Trinidad. Eso es falso.
Así que yo los invito a estudiar esos conceptos, divinidad, deidad, que son bíblicos y que están en el espíritu de profecía, y la palabra Trinidad, que no es parte de la Biblia ni del espíritu de profecía. Y de esa manera nos quieren que ecumenizar o unir en estos puntos comunes de doctrina. Recordemos bautismo, Eucaristía y ministerio. Continuemos. El ecumenismo y el espiritismo. Vamos a hacer una revisión de algunas partes de la Biblia que tienen relación a esta temática que hoy estamos presentando del ecumenismo y el espiritismo, y se van a sorprender. Continuamos. Dice en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13: y vi salir de la boca del dragón, primer punto, el dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Aquí tenemos tres estamentos, tres poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra. ¿Se recuerdan que acá, que decía esta cita, que iban a el Estado? Ahí está, que las iglesias protestantes de los Estados Unidos influirían en el Estado, o sea, en los reyes de la tierra. ¿Se comprende lo que la profecía acá nos está exhortando? Nos está hablando lo mismo que habló la hermana White hace 150 años, que las iglesias unidas en puntos comunes de doctrina influirían, ¿no es cierto?, con su vino al Estado para perseguir, para imponer sus reglas el domingo y para perseguir a los disidentes de estas iglesias, dando así vida a la imagen de la bestia, actuando de la misma forma que actuó el papado en la Edad Media. Y vemos acá la profecía bíblica que nos dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Nos está diciendo que el dragón, la bestia y el falso profeta, que es los Estados Unidos de Norteamérica o las iglesias protestantes. O sea, entendemos que esa cita que estamos leyendo ahí se está refiriendo a este estamento, al falso profeta. ¿Que va a dónde? Va a los reyes de la tierra, va al Estado, para inducirlo a imponer las leyes que la iglesia quiere imponer. Pero también está el estamento del dragón y la bestia. Estos dos estamentos están en Europa y esto está dominando América. Así está dividido el poder actual. Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón, volvemos a leer, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios. Interesante. Esto es espiritismo. ¿Se dan cuenta que este ecumenismo, esta unión en estos tres poderes satánicos, está el ecumenismo? Está el espiritismo, porque son tres espíritus de demonios. Espiritismo. No son espíritus de Dios, sino del diablo. Y lo que no es espíritu de Dios es espiritismo del diablo, satánico. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, al Estado, como lo dice acá. Ir al Estado para imponer los decretos y las leyes a so pena de muerte, persiguiendo a los disidentes, pero unidos en puntos comunes de doctrina. Todo aquel que no se someta a esta unión está echado como disidente. Dice, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, esta unión está en contra de Dios, es enemiga de Dios. Este ecumenaio, este ecumenismo, está en contra de los planes de Dios. Recuerden que Dios le dio a un pueblo un evangelio que predicar. Y ese evangelio, que es el mensaje de los tres ángeles, denuncia esta unión. Denuncia la unión del poder civil con el poder religioso, y denuncia a Roma, al papado, como el anticristo y la bestia, y denuncia a los protestantes, a los Estados Unidos, como el falso profeta y la imagen de la bestia. Denuncia la imposición de esas leyes so pena de muerte
como una persecución y denuncia la implantación de la ley dominical. Pero estas iglesias, en vez de obedecer a Dios y predicar ese evangelio de arrepentimiento y amor, se van en busca de unirse en puntos comunes y de no desunirse en puntos bíblicos de división. Es muy interesante porque se me comienzan a venir a la mente muchos pastores que yo oí, tanto de la corporación como del sostén propio, que oí enseñar ecumenismo. Que nos ocupemos de las cosas que nos unen y nos olvidemos de aquellas que nos dividen, como el pastor Restrepo, Norberto Restrepo. ¿Quiénes son estos tres poderes? Vamos a ver quiénes son estos tres poderes que se profetizan aquí en Apocalipsis 16:13. El primer poder es el dragón. Vamos a ver el conflicto de los siglos. Podríamos demostrar quién es el dragón con la Biblia, pero eso nos ameritaría unas 2 horas más de estudio. Pero no tenemos ese tiempo hoy día. Así que vamos a hacerlo en forma inmediata, rápida, y vamos a ir a el Espíritu Profecía para que Elena G. White, el profeta de Dios, la sierva de Dios, nos indique quién es el dragón. Dice allí, la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. ¿Se acuerdan ustedes que hablaba el ecumenismo de una relación interreligiosa? Acá hablaba de una relación interreligiosa, aquí, que hablaba de otras religiones. Esto es paganismo. Islam, Krishna, Buda y todas las otras religiones que no sean cristianas ni judías son paganas completamente. Bueno, el judaísmo en sí ya es pagano, que no tiene nada que ver el judaísmo de hoy con la religión que levantó Dios por medio de Moisés hace 2800 años, 3800 años. No tiene nada que ver con no tiene nada que ver con la fe de Abraham. Lo que profesan hoy los supuestos judíos, nada, les vuelvo a repetir, nada tiene que ver con lo que Abraham creía, o con lo que Moisés creía, o con lo que el rey David creía, porque ellos creían en Cristo, y los judíos de hoy rechazan al Mesías, rechazan a Cristo. Por lo tanto, tienen otra fe, no es la fe de Abraham. Por lo tanto, es paganismo. Todo movimiento que se une al paganismo es ecumenismo, y está unido, ¿verdad?, al dragón. El dragón es el diablo mismo, pero también es el paganismo. Es el paganismo. Perfecto, es el paganismo. El continuo, como le llama la Biblia, el continuo paganismo. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí vemos que esta unión tiene que ver entre los cristianos y el paganismo, que es Babilonia, la Babilonia antigua. Los cristianos tienen un mensaje que predicar, que es la caída de Babilonia. Eso se lo da en la Biblia, y todos los cristianos leen la Biblia. Por lo tanto, todos los cristianos deberían predicarle al paganismo para que se arrepienta y se vuelva al cristianismo. ¿Pero qué hacen? Se unen en puntos comunes, también con los paganos. También con los paganos. Dice acá, o sea, con el dragón. Vuelvo a repetir, el dragón simboliza a los paganos, que también fueron alguna vez iglesia de Dios en tiempos de Noé y de Nimrod. Eso lo vimos en otro tema, en otro video. Dice, el dragón, la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue él, Satanás, quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana.
Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana o del paganismo, del continuo paganismo. Conflicto de los siglos, página 491, párrafo 2. La bestia. Vamos a ver ahora la bestia. La bestia, en el capítulo 13, se describe otra bestia. Ahí se dan cuenta que la bestia del capítulo 13 no es igual que la bestia del capítulo 12, como algunos defienden que son la misma. No son lo mismo. Porque la primera bestia de Apocalipsis 12 representa a Roma imperial pagana. La bestia es Roma cristianizada o papalizada. Es totalmente distinta. La bestia del capítulo 12 es un dragón bermejo. La bestia del capítulo 13 es un leopardo, con características del león, con características del oso y con características del león, del oso y con el cuerpo del leopardo. Pero el dragón le entrega su poder, su trono y grande autoridad. No pueden ser la misma bestia, porque de lo contrario el dragón no tendría para qué darle su trono, poder y grande autoridad, sino que ya lo tendría en forma inherente. La bestia. En el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono y grande autoridad. No son la misma bestia, no pueden serlo. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano o del paganismo. Se dice de la bestia parecida a un leopardo. Le fue dada una boca que hablaba con cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios. O sea, el papado está contra Dios. Pero ahí tenemos a los adventistas que se están dando la mano con este dirigente que está abiertamente contra Dios. Es enemigo de Dios. Y los adventistas le regalan medallas y se reúnen con el enemigo de Dios aquí en la tierra. Y todos los adventistas corporativos están orando por este enemigo de Dios. No sé para qué, pero están orando por él. Son muy buenos los adventistas. Se dice de la bestia, parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo, y les fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y les fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7. Se refiere sin duda al papado, Conflicto de los siglos, página 492, párrafo 1. Pero si ustedes hablan con un hermano adventista corporativo o con un pastor corporativo, ¿qué le van a decir? Que el Papa ya no es la bestia, o que el Papa no es el anticristo, sino que es el sistema papal, o que es el paganismo, como decía un pastor en un video. Así que hay que tener mucho cuidado, porque el engaño ya está implantado, el espiritismo ya ingresó y el ecumenismo ya está reinando, incluso en la corporación adventista del séptimo día. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses, y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798 después de Cristo. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva un cautiverio, al cautiverio irá. Apocalipsis, si mal no recuerdo, capítulo 13, versículo 10. Conflicto de los siglos, página 492, párrafo 2. El falso profeta. Vamos a leer un poquito del falso profeta. Ya vimos quién es el dragón, ¿verdad? Aquí el conflicto de los siglos nos dice que el dragón es Roma pagana y el diablo mismo. La bestia, el poder papal, que gobernó 1260 años. Y luego tenemos el falso profeta, que es lo que tenemos hoy.
Y el falso profeta era... ¿Qué es lo que era un profeta? Un hombre de Dios que tenía la luz. ¿Y qué es falso profeta? Un ex hombre de Dios que tenía la luz, que se ha vuelto a las tinieblas, que ha rechazado la luz del cielo. Por lo tanto, un falso profeta son todas las iglesias que alguna vez caminaron en la verdad, pero que la abandonaron y se unieron al Estado. Saquen sus conclusiones por ustedes mismos. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores en Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. ¿Por qué? Porque esas otras bestias subían del mar. En el caso de esta, sube de la tierra, un lugar deshabitado. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Conflicto de los siglos, página 492, párrafo 3. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan su juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo. La Constitución. Por eso vemos que en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Argentina y en todas las partes del mundo, en todos los países del mundo, se quiere cambiar ¿qué? La Constitución. ¿Entienden hacia dónde va esto? Hacia una dictadura que nos va a obligar a creer de una forma, a hablar de una forma, a vivir de una forma, a comer de una forma, a vestirnos de una forma. Y eso se está implantando hoy delante de tus ojos. Dice, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo. Ahora nos están gobernando ellos, no nos dejan salir, no tenemos libertades. Y esto se está haciendo a través de cambios profundos a la Constitución, a las leyes. Vemos cómo se están cambiando leyes en forma rápida. Esto busca eso. Esta pandemia busca aquello. Pasar desapercibidamente este cambio de constitución y de leyes que se están originando a so pena o pretexto de esta falsa pandemia. La Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. O sea, leyes democráticas. Pero hoy estamos teniendo leyes promulgadas bajo la excusa de una pandemia, que son antidemocráticas, como es no permitirte salir hasta cierta hora o tener que ir a comprar al supermercado con un permiso especial. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es completamente irrisorio, completamente inhumano. Dice acá, además fue otorgada la libertad religiosa. O sea, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de congregación. Hoy en día está suprimido todas estas libertades. Tú no puedes hablar abiertamente tu fe, porque si no te van a acusar de disidente o te van a, en algunos países te pueden incluso demandar. Y
tampoco puedes reunirte hoy en día abiertamente porque está suprimido nuestro derecho legal, constitucional, a reunirnos por causa de nuestra fe. Eso también hoy ha sido violentado. Dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Por tanto, el dragón, haciendo un resumen, era el Imperio Romano y puntualmente el diablo y puntualmente el Imperio Romano pagano. La bestia es el papado y el falso profeta los Estados Unidos o las iglesias protestantes que recibieron alguna vez la verdad pero se han vendido al Estado y que han suprimido las libertades del pueblo promulgando leyes inconstitucionales o para ello cambiaron la constitución para hacer, ¿verdad?, estas leyes dictatoriales, comenzando así a actuar de la misma manera que actuó el poder papal en la Edad Media y de la misma manera que actuaba el Imperio Romano en su tiempo. Y de la misma manera que actúa el diablo. Todo aquel que es impositivo, que es inquisidor, que obliga a los demás, tiene el poder, tiene el espíritu del Papa o el espíritu del diablo ecuménico. Primera de Timoteo capítulo 4. Empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas? Lo que leíamos acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Entendemos que el dragón, la iglesia pagana, que alguna vez fue la iglesia cristiana, la bestia, que es el papado, algo así como un cristianismo mezclado con paganismo, y el falso profeta, que son todas las iglesias protestantes o evangélicas, cristianas y adventistas, que sale de ellos tres espíritus a manera de rana. O sea, lo que sale de sus bocas es espiritismo, doctrina de demonios, porque son demonios, versículo 14. Y aquí está la relación con el versículo que le estoy narrando, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice que en los posteriores tiempos, ¿qué iba a pasar? Iban a hablar estas bestias e iban a salir de ellas, ¿qué? Tres espíritus a manera de rana, que son demonios que van a los reyes de la tierra. Acá en este caso se dice lo mismo, pero de otra forma. Dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán. Está hablando de apostasía. Toda iglesia que está en apostasía está bajo esta situación. Apostatarán de la fe, de la doctrina que se les dio bíblicamente hablando. Apostatarían o abandonarían la fe de sus padres, la fe que los hace adventistas, la fe que los hace cristianos. Abandonarían esa fe para unirse en puntos comunes de doctrina. Eso, unirse en puntos comunes de doctrina, es precisamente escuchar doctrinas de demonios. Esos son los tres espíritus a manera de rana que van a los reyes porque son demonios. Dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia de ¿quién? De ellos y de la gente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Y entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará. No dice que el Señor salvará por las oraciones de los adventistas, sino que dice que el Señor matará al papado, lo destruirá. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Engaña. Es un poder engañoso. El espiritismo es ese poder engañoso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad, rechazaron el evangelio y se unieron en puntos comunes de doctrina, en el dogma, en la tradición humana, desechando el sábado, desechando la ley, desechando la palabra, desechando la verdad. Y Dios les envía este poder ecuménico en tres espíritus a manera de rana que son demonios. El ecumenismo, que sale del dragón, el paganismo,
de la bestia al papado y del falso profeta a los cristianos falsos. O los ex-protestantes, por decirlo de alguna manera. Apocalipsis 13:12 ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. ¿Quién? ¿Quién ejerce toda la autoridad? El falso profeta. El falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. O sea, el cristianismo evangélico, protestante y adventista hace que sus fieles, sus seguidores, adoren a la bestia, al papado, obedezcan al papado, cuya herida mortal fue sanada, o sea, el papado. 13. También hace grandes señales, señales mentirosos, prodigios mentirosos. ¿Para qué? Para engañar, fíjense. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego, así como Elías. O sea, este es el falso profeta. Falso profeta. Elías es un profeta. Pero este está falsificando el ministerio de Elías. Elías predicaba volver a la ley al sábado, predicaba la palabra de Dios, denunciaba el pecado. Pero este falso Elías no lo hace, sino que habla solamente de ¿qué? De amor y unidad. Amor y unidad. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. El espiritismo. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los muertos. Aquí estamos hablando derechamente ahora un poco del espiritismo. Vamos a hablar solamente 3 citas de la hermana White por tiempo, para que ustedes un poco se introduzcan en la idea del espiritismo. Pero no es el espiritismo el fundamento esta mañana del tema. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Eso es lo que están haciendo estos pastores, es lo que están haciendo los sacerdotes, que se están comunicando con los demonios. Se están comunicando con los demonios. Y eso es espiritismo. Vamos a ver por qué. En tiempos de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. O sea, el movimiento ecuménico, o los 3 poderes, o estos 3 espíritus de manera rana que sale de estos 3 poderes, del dragón, de la bestia y del falso profeta, son demonios, o sea, espiritismo. Compárese Números 25, 1 al 3, Salmo 106, 28, 1 Corintios 10, 20 y Apocalipsis 16, 14, que es el versículo que estamos estudiando. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor. Por lo tanto, el ecumenismo y este espiritismo es abominación. Sal de esas iglesias, hermanos, sal de la corporación, porque estás en una iglesia abominable ante los ojos de Dios. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solamente prohibida so pena de muerte. Levítico 19:31 y 20:27. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que se hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 y 5. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin.
El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14, que son los textos que estamos estudiando. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. ¿Se dan cuenta que para ser ecuménico hay que abandonar la palabra de Dios o unirse solamente en aquellos puntos que nos unen y desechar todo lo demás que nos divide? Pero solamente aquellos que estén en la fe y en la palabra completamente se verán envueltos. Todo lo que no estén bajo la palabra, bajo la fe y bajo el evangelio, se verán envueltos en este gran engaño. La única manera de estar seguros es estudiar confiadamente toda la palabra de Dios, aceptar toda la verdad y tener el Espíritu Santo, pedir el perdón de nuestros pecados. Se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios, o sea, las plagas, se derramen sobre la tierra. Conflicto de los siglos, página 618, párrafo 1. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Por lo tanto, la única manera de estar salvos de este engaño es estar cimentados en toda la verdad. Rechazar un punto de la verdad, aunque sea Apocalipsis 14, como lo está haciendo la corporación, que está rechazando Apocalipsis 14, entonces, hermanos, están bajo el efecto del ecumenismo, bajo el efecto del espiritismo, bajo el engaño de Satanás. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos. Ya nos vamos a detener en otro estudio para hablar de esos signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. O sea, estos signos pavorosos en el cielo son señales que son milagros que se iban a ver según el ángel de Juan. Y recuerden que esto fue escrito en 1888, por ahí, el conflicto de los siglos, y ahí dice pronto, que es pronto para ella, unos 15, 20 años. Es muy interesante saber que los primeros casos de ovnis son estas señales o estos símbolos que aparecen en el cielo, que no sabemos qué es. Los mismos ufólogos dicen que cuando uno dice ovni, dice objeto volador no identificado. No está identificado, no es necesariamente un extraterrestre, no necesariamente es una nave. ¿Se entiende? Hay mucha ignorancia en esa temática. Sino solamente son signos, son señales, son visiones que se ven, pero sabemos que son obra de los demonios y estaba siendo profetizado. Y los primeros casos de ovnis que se registran están en la última década de 1800 y en la primera década de 1900, que por allá por el 1901, 1902 o 1906, si mal no recuerdo, se le aparece una entidad que se llama Aiwass y Lam, que eran dos entidades demoníacas, muy parecidas a lo que hoy se describen como grises. Estos supuestos extraterrestres, se le aparece a un individuo que se llamaba Aleister Crowley. Perfecto, pero vamos a hacer eso en otra oportunidad, solamente se lo estoy mencionando. Y se le dice a él que estos seres, Aiwass y Lam, eran seres interdimensionales, pero que tenían características físicas idénticas a cómo la gente narra a estos supuestos grises, estos extraterrestres con cabeza grande y ojos grandes. Por lo tanto, estamos viendo una coincidencia muy grande en lo que la hermana Juárez estaba profetizando, estos símbolos y señales mentirosos, milagros satánicos en los cielos, la aparición de Lam y Aiwass a este satanista llamado Aleister Crowley, y todo bajo la misma década, 1800 a 1900. Interesante, que es un poquito posterior a cuando fue escrito el conflicto de los siglos. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios.
Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra. O sea, estos ovnis o estos supuestos extraterrestres, ¿se acuerdan ustedes que la hermana White decía que en el otro pasaje decía que los espíritus de los difuntos eran de seres de otros mundos? ¿Recuerdan ustedes que ella hablaba de aquello? Ahí, por aquí está, acá está. Mire, fíjense ustedes, lo dice, sostener comunicación con los muertos, pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos. Lo mismo que nosotros le decimos a los ovnis hoy en día, visitantes de otros mundos. Son los mismos espíritus, hermanos, que se nos están presentando hoy en día, pero disfrazados de extraterrestres. Es interesante el gran engaño, cómo ya está aquí a las puertas. Y nosotros aún ni siquiera salimos al campo, hermano. O sea, esto está por terminar y nosotros todavía estamos aquí. Es interesante ver cómo lamentablemente nos han engañado. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y declararán y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Van a contravenir, van a contradecir las Escrituras, pero van a decir, unámonos en los puntos comunes, en el amor, Cristo te ama, en todas esas cosas. Pero no, el sábado desechémoslo, el juicio investigador, todo aquello que produzca discordia entre nosotros será rechazado. Ecumenismo o bajo la jurisdicción de Roma. Estamos terminando. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vamos a volver a repetir estos dos versículos porque son claramente muy importantes. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra. Ojo con eso. Esto es lo que vamos a revisar ahora. A los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Lucas 2:1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí estamos hablando de la tentación, Satanás con Cristo. No solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, todos los reinos que le pertenecen a él. Interesante que se nos repite la palabra tierra y mundo, desde el versículo 13-14 de Apocalipsis 16, Lucas 2:1 y Lucas 4:4. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. ¿Qué cosa? El mundo. Pero es interesante que en el versículo 14 de Apocalipsis 16 habla de tierra, luego habla de mundo en el mismo versículo, en el Lucas 2:1 habla de mundo y en Lucas 4:4 hablando del reino del diablo, habla de mundo. ¿Se acuerdan ustedes lo que era el Imperio Romano? O sea, lo que era el ecumenismo, según la definición que tuvimos acá, es el Imperio Romano. La unidad administrativa, geográfica, religiosa, política del Imperio Romano. Eso es ecumenismo, estar bajo la jurisdicción de Roma, administrativamente, geográficamente, civilmente, políticamente, religiosamente, económicamente. Y resulta que acá, donde estamos finalizando, acá, como ustedes pueden ver, ya estamos finalizando aquí, encontramos la palabra tierra, mundo, mundo y mundo. Vamos a revisar estos pasajes bíblicos. Lo primero que vamos a revisar, vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a comenzar con Lucas 2:1, Lucas 4:4 y vamos a terminar con Apocalipsis 16:13. Y lo vamos a hacer con esta herramienta que yo tengo, en la cual puedo leer, como ustedes pueden ver,
puedo leer la lengua original en la cual se escribió la Biblia. Vamos al libro de Lucas, aquí abajito. Yo peto Lucas 2, que fue el primer texto, versículo 1 y versículo 2. ¿Se acuerdan? Usted decía, y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César. ¿Quién es Augusto César? El emperador, el primer emperador de Roma. Estamos hablando de historia. Augusto César fue el primer emperador de Roma. ¿Y qué hace Augusto César, el primer emperador de Roma? Hace que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de Siria. Por tanto, es un hecho histórico que sucedió. Pero ¿empadrona qué? ¿Qué empadrona Augusto César? El emperador de Roma. Recuerden que Augusto César es el emperador de Roma o el papa moderno. Dice acá, tierra. Fíjense ustedes en la palabra utilizada para tierra. Eucumene o ecumenai. Ecumenai. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Ahí está. Ecumenai. O sea, la palabra tierra que empadrona a Augusto César, esa tierra que empadrona a Augusto César, es aquella tierra geográfica que está bajo la jurisdicción del Imperio Romano en tanto política, económica, civil y religiosa. Está bajo el poder del emperador, bajo Ecumenai. ¿Se comprende? Vamos al otro versículo, al otro capítulo y al otro versículo que está en el capítulo 4. Versículo, no recuerdo en este momento, así que echaré a ver. Versículo 4. Por lo tanto es 4:4. Y dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y era tentado del diablo y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasado aquellos días tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ya sabemos y conocemos ese pasaje. Pero vamos al versículo 4. Y Jesús respondiéndole dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y el versículo 5 dice, era el versículo 5, me equivoqué, no el 4 sino el 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le dijo, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de qué? De la tierra, prometiéndole que si le adorase se los iba a entregar, porque dice el diablo, a quien quiero le doy, porque a mí me ha sido entregado. O sea, esta tierra es de posesión del diablo. Ahora, ¿qué creen ustedes que significa esta tierra? Voy a hacer esto, voy a cambiar. Busqué tiempo, que significa cronos. Ahí tiene la palabra cronos, que significa tiempo, como el tiempo aquí, para que ustedes vieran que es así. Ahora busqué y apreté en tierra, y la palabra tierra nuevamente me arroja ecumenai. Por lo tanto, los gobiernos, el reino del diablo, como dice la profecía, el dragón, es el imperio romano. O sea, el dragón, que es el diablo y también el imperio romano pagano, ¿verdad? Es el reino del diablo en la tierra. El ecumenai es el reino del diablo en la tierra, con sus 3 espíritus a manera raras, que son el espiritismo, que van a los reyes de la tierra y a todas aquellas personas que rechazaron la verdad. Tu palabra es verdad, Juan 17:17. Tu ley es verdad, Salmo 119:142. Tus mandamientos son verdad, Salmo 119:152. Es muy interesante toda esta temática, así que espero que lo hayan entendido. Y vamos a terminar con Apocalipsis. Y creo que Dios quería que nosotros entendiésemos estas cosas así como las estamos entendiendo, porque de otra manera no se entiende este detalle. Fíjense en el detalle siguiente. 16, 13 y 14 de Apocalipsis. Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice, los 2 versículos que dieron origen al estudio. Y vi
salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, o sea, del diablo y el imperio romano pagano o del paganismo, de la bestia al papado y del falso profeta a los protestantes, incluyendo la corporación adventista, tres espíritus inmundos a manera de rana que son demonios o el espiritismo, porque son demonios, porque son espíritus de demonios que hacen señales, ¿ya? Semeión, ya, eso es semeión, que significan señales o milagros, semeión, para ir a los reyes de la tierra, a los reyes, a los gobernantes del planeta Tierra. Fíjense que aquí se traduce la palabra Gea, Gea, ya, Gei, ya, que quiere hablar o que se refiere al mundo, al planeta Tierra. Por lo tanto, cuando dice va a los reyes de la tierra, se está refiriendo a los gobernantes del globo, a los gobernantes del planeta Tierra. ¿Se comprende? Está diciendo tierra, pero se refiere propiamente tal a la palabra Gea en griego, que es el planeta Tierra, el globo, nuestra casa. Y dice, va a los gobernadores de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta palabra aquí cambia. De aquí ya no se está refiriendo al planeta Tierra, sino que nuevamente se está refiriendo a qué? Al mundo romano, al ecumenai. Vamos a leer un poco lo que dice aquí el significado de la palabra ecumenai. Ecumenai, femenino, participio presente, pasivo, de el pronombre por implicación de tierra. Vuelvo a repetir. Participio femenino presente, participio presente pasivo femenino del pronombre para implicación de tierra, de lugar, tierra, lugar. Land es tierra o lugar. Terreno o parte de él. Globo, planeta Tierra, globo. Específicamente The Roman Empire, el imperio romano, como pueden ver ustedes ahí. Ecumenismo es estar bajo el poder, la jurisdicción, el gobierno, la religión y la jurisdicción geográfica del imperio romano en la tierra. Como hemos podido ver y apreciar, querido hermano, en esta mañana, el ecumenismo se ha levantado contra Dios. Y cualquier iglesia que practique el ecumenismo, que participe en estas uniones ecuménicas como lo estamos viendo, se ha levantado contra Dios. Por lo tanto, cuando un hermano te dice, ¿y qué hay de malo que nos reunamos con el Papa, con los católicos o con los evangélicos? Ya sabes que estás hablando con un eventual perseguidor de disidentes, con un eventual asesino y con un eventual Judas que traicionará a los santos y nos acusarán a Roma, como está profetizado en Spalding and Magan, página 1. Yo vi que los adventistas nominales como Judas nos traicionarán a los católicos para ganar la influencia de estos. ¿Y cuál será la acusación? Que nosotros guardamos el sábado en desmedro de las leyes del Estado, esto es, en desmedro del domingo. El tiempo ya se nos hace corto, el fin se nos avecina. Como ustedes pueden ver, estos tres espíritus a manera de rana ya han salido al mundo, ya están reuniendo a los reyes de la tierra y al mundo ecuménico, al ecumenai, al reino de Satanás. Porque mía es toda la tierra y si me adorares de rodillas yo te la daré. Y esa tierra, ese mundo, ese gobierno, esos reinos que el diablo te ofrece, no son nada más y nada menos que el ecumenai, el imperio romano. Espero que les haya servido este estudio, espero que les haya fortalecido, que les ayude de aquí en más, no solamente en su vida espiritual, sino de aquellos que le rodean, de hermanos, de familiares, que necesitan saber estas verdades. Así que, mis hermanos, que tengan un lindo día de preparación y que puedan entrar en santidad al reposo santo del día del Señor. Ha sido mi deseo poder compartirles con ustedes esta verdad, no para atacar a la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia, sino para mostrarles a la gente el gran engaño en el cual están expuestos y que si no son apercibidos y no son advertidos, van a caer en este gran engaño y finalmente se van a perder, porque estarán adorando al dragón,
a la bestia y al falso profeta. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. En esta mañana le agradecemos, Señor nuestro, por la dádiva del cielo y por el regalo que nos da de su palabra. Le pedimos que los bendiga, que bendiga esta obra, que bendiga este trabajo que hacemos con sinceridad, con humildad y apegados a tu verdad. Padre, bendícenos para que también podamos guardar tu ley en este día de preparación, podamos apartarnos del pecado del mundo y podamos entrar en santidad en tu reposo, en tu santo día que ya se avecina. Todo esto lo pedimos agradecidos, pidiendo la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Maranata, Cristo viene.